Muy buenos días, los saludo en el nombre de Jesús. En este día quiero compartir un mensaje poderoso de la palabra del Señor. Los invito a que abran su corazón con fe para recibir la palabra de Dios que sea obrando en sus vidas, igual que en la mía también. El título de este mensaje es Siguiendo nuestro GPS espiritual. Los automóviles modernos, vemos que hoy en día vienen con una tecnología GPS o GPS en español, que es un sistema de posicionamiento global o navegadores electrónicos. Y este sistema GPS nos sirve para nosotros poder conocer cuál es nuestra ubicación actual, nuestra posición donde estamos, y también para encontrar fácilmente cualquier destino, un destino que puede estar a corta, mediana o larga distancia. Y también nos llevan por el mejor camino, ¿cierto? Evitando desvíos, evitando obstáculos, accidentes, evitando todas estas cosas que puede haber en el camino. Ahora nosotros vamos a trasladarlo esto a un nivel espiritual. Vemos que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, el Evangelio, es el EPS o EPS en inglés, que es el sistema de posicionamiento espiritual para el hombre, amén, que nos muestra exactamente en dónde nos encontramos nosotros espiritualmente respecto a la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, dice la misma Biblia, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo último del hombre, ¿cierto? Y discierne lo que hay en el pensamiento, los pensamientos y en el corazón del hombre, y todo lo deja relucir, ¿cierto? Saca a relucir todo. Entonces, cuando todo eso sale a relucir, ¿qué pasa? Nosotros nos damos cuenta a dónde estamos respecto a la voluntad del Señor. Amén. También la Biblia nos conduce, es la que nos guía a navegar en nuestro diario caminar con el Señor hasta conducirnos a nuestra meta o destino final con Jesucristo. Y también la Biblia, como el GPS, nos alerta de todos los peligros que hay, los obstáculos y los desvíos que hay en el camino, ¿cierto? En nuestro camino. Y no solamente nos alerta, sino que nos enseña a enfrentar a estos obstáculos y a poderlos vencer. Amén. Para que nosotros podamos llegar victoriosos a nuestra meta final, que es la eternidad en la presencia del Señor. En la Biblia dice, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay vida eterna, amén, acabamos de escucharlo. Y Dios, en su infinita misericordia, Él ha enviado siempre por todo el mundo personas que enseñemos cuál es el camino a la salvación. Pero desafortunadamente no todas las personas han creído ni obedecen a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias, amén, de que aún estando todos muertos en el pecado, hubo alguien que entregó su vida por todos nosotros los pecadores para justificarnos y para darnos esperanza de vida eterna con Él. ¿Y ¿quién es? Jesucristo, amén. Es el único
que nos puede salvar. Amén. Entonces, esas son las buenas noticias. Dice en Romanos 5, del 8 al 9, el apóstol Pablo nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En el versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios por eso. Nosotros vemos cómo desafortunadamente a los israelitas no les aprovechó el escuchar la palabra de Dios, no les aprovechó, la palabra de Dios, porque ellos no la escucharon con fe. Dice en la Biblia, en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los israelitas, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tristemente, amén. Dios solamente pide a todos los hombres, a todos, cuando decimos hombres, es los seres humanos, hombres y mujeres, amén. Él pide a todos que escuchen el evangelio con fe para que puedan ser salvos. Amén. Por eso es que yo siempre que doy todas las enseñanzas, si pueden ver al principio que les pido y los invito, les digo, abran su corazón con fe mientras reciben la palabra del Señor para que sea obrando en sus vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre lo será. Pero eso depende de nosotros, si la palabra obra en nuestra vida o no, si la recibimos con fe. Amén. Entonces, vamos a leer en Romanos 1, 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces aquí vemos algo muy claro que el Señor nos habla a través de Pablo. Dice que el evangelio, la palabra, es para salvación y nosotros necesitamos la fe, recibir esa palabra con fe para poder ser salvos, y necesitamos continuar en la fe para preservar nuestra salvación hasta el final. Ahora, si nosotros nos preguntamos, los seres humanos, ¿cuál es la meta de Dios para el hombre? Para todos los hombres, ¿cuál es la meta? La salvación eterna. Amén. Esa es la meta a la que Dios quiere que lleguemos todos, a la salvación eterna. Entonces, voy a compartir con ustedes unos pasos que debemos dar, ¿cierto? Todo el ser humano, todos los hombres debemos dar en este camino que navegamos hacia nuestra salvación eterna. Y esto es de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. Número 1, Dios quiere que todos los hombres, todas las personas se arrepientan y sean salvos. Eso es lo primero que debemos hacer en este camino hacia nuestra salvación eterna. El arrepentimiento es el primer paso, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Amén. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué dice proceder al arrepentimiento primeramente? Porque es el primer paso para la salvación, amén. Entonces, después cada uno debe de bautizarse en el nombre de Jesús, porque solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, amén. Y nosotros nos bautizamos como símbolo de muerte y de lavamiento de nuestros pecados. Vamos a leer eso. Nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que nosotros mediante el bautismo morimos con Cristo. Estamos muriendo, cuando nos bautizamos estamos muriendo con Cristo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí estamos viendo que el Señor quiere, el apóstol Pablo nos lo está diciendo aquí, el Señor quiere que cuando nosotros nos bauticemos, ¿cierto? Que nacemos de nuevo en Cristo, vivamos una vida nueva. ¿Y esa vida nueva qué es? Aquí vamos al segundo paso, lo que quiere el Señor para todos los hombres, amén, después de que nosotros nacemos de nuevo, es que vivamos en santidad. Cuando obedeciendo a nuestra fe nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesús, entonces somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que Jesucristo viene a morar, a habitar en nuestros corazones, amén, y nos guía para vivir para Él en santidad. ¿Qué es santidad? Vivir apartados de todas las cosas del mundo, apartarnos de todo lo del mundo para vivir para Cristo, conforme a su voluntad. Y entonces Él también nos embiste de poder para que seamos sus testigos, sus representantes o embajadores aquí en la tierra. Esto fue cuando el Señor Jesucristo resucitó, sabemos que murió, resucitó al tercer día y Él se apareció durante 40 días a sus discípulos. Entonces, antes de ascender al cielo, Él les dio unas instrucciones a los discípulos, se apareció a ellos y les dijo, vamos a leer en Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esto es algo grandioso que el Señor Jesús viene y mora en nosotros y nos da el poder, ¿cierto?, para hacer estas cosas, para ser sus testigos. Y me gusta muchísimo cómo el apóstol Pablo lo explica a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Es muy lindo como él se lo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Aquí nos está Pablo confirmando que esa santificación la lleva a cabo el Señor en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. No es por nuestro poder, amén. No es con nuestra fuerza, sino el Espíritu de Dios obrando en nosotros para santificarnos, amén. Y en Romanos 6:22 también
Pablo nos dice aquí algo muy importante. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí nos lo está diciendo una vez más Pablo, lo que es la voluntad del Señor. Cuando nosotros somos salvos en el nombre de Jesús, el fruto que Él espera ver en nosotros es la santidad. Y la santidad, entonces, es el camino que nosotros todos necesitamos navegar para llegar a la vida eterna con Cristo. Ese es el camino que nosotros debemos seguir, la santidad. Amén. Ahora vamos a pasar al tercer punto o tercer paso que el Señor quiere para nuestras vidas. Es que nosotros permanezcamos en amor, haciendo el bien y las buenas obras. Esto es muy importante. La santidad es muy importante, vivir apartados para el Señor y también vivir en amor. Amén. Y dando ese buen fruto y las buenas obras. Miren que el Señor Jesús nos dice en Juan 15, 16 y 17, dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Que hay personas que piensan que ellos han elegido a Dios, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos habla claramente que es el privilegio más grande porque Él nos ha elegido y nos ha puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, ese buen fruto lo tenemos que seguir dando continuamente, dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Por qué aquí el Señor recalca que nos amemos unos a otros? Porque el amor todo lo puede. Nosotros solamente podemos hacer lo que el Señor nos está pidiendo, de permanecer dando ese buen fruto, si tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Sin amor no podemos hacer ningún bien. Amén. También después el apóstol Pablo en Efesios 2:10 nos confirma también esto. Dice que cuando nosotros somos creados de nuevo en Cristo, o que fuimos creados de nuevo en Cristo para buenas obras, para hacer esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros. O sea que Él ya tiene esas obras que nosotros debemos hacer. Amén. El Señor ha preparado esas obras. Y en Gálatas 6, del 9 al 10, nos dice también Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos. Amén. Nosotros vamos a ser recompensados un día. El Señor nos va a recompensar si nosotros permanecemos haciendo el bien. Amén. Dice, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Aquí está diciéndonos el apóstol Pablo que debemos hacer el bien, ¿cierto? A los de la familia de la fe, pero dice a todos. O sea que ¿a quién debemos hacer el bien nosotros como cristianos, como hijos de Dios? A todos. Sin fijarnos a quién, ¿cierto? No debemos mirar, escoger a quién, ni tampoco estar esperando nada a cambio. Amén. No lo hacemos por recibir nada a cambio, ¿cierto? No, hacemos el bien sin fijarnos a cambio y sin esperar nada a cambio. Amén. Entonces, con esto siempre yo tengo presente la parábola del buen samaritano, amén, que el Señor Jesucristo nos enseñó. Esto fue una persona que era un desconocido a quien unos ladrones dejaron herido tirado en la mitad del camino. Y vino un buen samaritano y lo recogió, lo sanó, lo llevó como a un hotel
Hoy en día sería para que él se recuperara allí, todo eso, y él no conocía a este señor, era un desconocido para él. Entonces quizás nunca más lo iba a volver a ver, no se sabe, y eso es lo que nosotros debemos hacer también, hacer el bien sin fijarnos a quién, sin esperar que esa persona un día nos vaya a devolver ese favor, amén. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo hacía. Él hacía bien a todas las personas y sin esperar nada a cambio. Amén. Ahora número 4, el cuarto paso, el Señor espera que todos le alabemos y le sirvamos con el corazón, que hagamos todo con excelencia para Él. Vamos a leer en el Salmo 117, capítulo 117, versículos 1 y 2, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria al Señor, amén. Miren que aquí nos habla la palabra de Dios de la misericordia que es tan grande del Señor. La misericordia de Dios es enorme, es tan grande que Él mismo se hizo hombre para morir por nosotros, por amor, por misericordia a nosotros, amén. Y sus misericordias son nuevas cada día para nosotros, y Él nos ha sostenido. La misericordia de Dios es la que nos sostiene cada día, amén. Y Él permanece fiel siempre, amén. Él nunca se puede negar a sí mismo. Entonces, en el corazón de todos debe haber ese agradecimiento y el deseo de demostrarle ese agradecimiento y el amor al Señor, amén. El profeta Samuel lo dijo muy bonito, me parece, este versículo en 1 Samuel 12:24, dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Él por vosotros. Amén. Ese versículo siempre lo llevo yo en mi mente y en mi corazón, acordándome que nunca se me olviden las misericordias del Señor que me han sostenido a mí y a mi familia hasta ahora, y ojalá que todos hagamos lo mismo. Amén. Así que para nosotros concluir esta poderosa palabra, esta poderosa enseñanza del Señor, vamos a ver, según nos dice la Biblia, todo está escrito, que Jesucristo es Dios, amén. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, amén. El verbo, ¿qué es? Es la palabra de Dios, amén. Entonces Jesucristo es Dios que se hizo carne, fue el verbo hecho carne. Ahí mismo en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, amén. Entonces Jesucristo fue el verbo hecho carne. Él también es el Espíritu Santo. Ya les dije que Él viene y mora en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces Él es el Espíritu Santo que nos consuela y nos guía a la verdad. En Juan 16:7-13 dice el Señor Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y en el 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Entonces Jesús es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Amén. Jesucristo también es nuestro buen pastor. Amén. Él nos cuida
Él provee para todas nuestras necesidades y nos guía siempre por el camino correcto. Como todo pastor que cuida a su rebaño, a sus ovejas, nosotros somos el rebaño de Cristo. Amén. El Señor, en la Biblia dice en el Salmo 23:1, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Con el Señor Jesucristo nada nos falta, amén. Dice, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre, amén. O sea que el Señor Jesucristo es nuestro buen pastor que cuida de nosotros, y Él también es el único camino para la salvación eterna. Él mismo lo dijo el Señor Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque dice nadie viene al Padre, porque Él también allí en el capítulo 14 le dice que si a sus discípulos, que si han visto al Padre, lo han visto a Él, amén. Entonces, y también dice el Señor, yo y el Padre uno somos. Entonces, Jesucristo es Dios, amén. Entonces, en Cristo, Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos, amén, para llegar a nuestra meta final, donde Él mismo nos va a dar esa corona de justicia que todos estamos anhelando. Por eso es necesario navegar este camino que Él nos pide para ser salvos y permitir que Él tome el control de nuestra vida y nos guíe de la mano cada paso que nosotros damos en este navegar, ¿cierto? En este camino que Él nos ha dado, que Él nos tome de la mano para que nosotros no fallemos, amén. El Señor nos pide, ¿qué nos pide el Señor Jesucristo a cambio a nosotros? Que nos consagremos a Él, amén, y que vivamos en santidad para Él. Porque sin la santidad, dice la palabra de Dios, que nadie va a ver a Dios. Amén. Como les dije ahora antes, la santidad es ese camino que nosotros debemos navegar para llegar a nuestra meta final. Amén. Así que Jesucristo es nuestro GPS espiritual. Él es todo lo que necesitamos para llegar al cielo. Amén. Que es esa meta final que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a mantener nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo para que nuestra fe no vaya a fallar y que nosotros no desmayemos en este camino, amén, sino que podamos terminar esa carrera que el Señor ha puesto delante de cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto una carrera para que la terminemos, amén, todos nosotros perseverando en la fe y en la obediencia a la voluntad del Señor, amén. Yo espero, hermanos, que este poderoso mensaje del Señor sea fortaleciendo su fe y edificando sus vidas espirituales, amén. Lo deseo de todo corazón en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso en el nombre del Señor Jesucristo.